Bendiga a cada uno, amén. Amén. Quiero compartir una palabra en Santiago, capítulo 3, versículo 6. Amén. Agradecerle a Dios porque Él es bueno, iglesia. Él sigue hablando en nuestra vida. Amén. Él quiere que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Amén. Santiago 3, 6 lo tiene. Amén. Dice la palabra de Dios. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos al 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Tome su asiento, iglesia. Sabe que meditaba en esto, escuchando una predicación el otro día. Dios ha hablado a mi vida tremendamente porque hay una falta de conciencia en nosotros, primeramente en casa, amén, entre los que convivimos. Porque si nosotros nos vivimos, amén, una vida dentro de nuestros errores y nuestras debilidades, queriendo agradarle a Dios, consciente de que vivimos ante su presencia, no lo hacemos en casa, queda como hipócrita de alguna manera decir hacerlo afuera. Amén. Dice que a Dios lo bendecimos, lo adoramos, porque a Dios no lo maldecimos. A usted maldice a Dios, a usted dice una mala palabra a Dios, o usted hace algo a propósito en contra de Dios, pero muchas veces en contra del hombre sí lo hacemos, en contra de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro familiar. Es como dice la palabra, dice que la lengua es un veneno mortal. ¿Y sabe qué? En la escuela estaban haciendo un trabajo de palabra semilla. ¿Y qué tremendo esto? Porque le enseñaban a los niños el efecto de la palabra que hace en el corazón de las personas. Y cómo a través de nuestras palabras nosotros sembramos una semilla y eso da un fruto. Es como cuando éramos niños y nuestros padres nos llamaban inútil, no servís para nada, sos un rebelde, sos esto, sos el otro. Crecimos creyendo eso. Y queríamos hacer algo en nuestra vida y decíamos, no, yo no puedo, soy un inútil, yo nunca voy a cambiar, soy un rebelde, nadie me ama. ¿Por qué? Porque han implementado o han plantado eso en nuestros corazones. Amén. Y lamentablemente muchos eran hijos de Dios, muchos eran cristianos, eran creyentes, congregaban. Pero la palabra que salía de su boca no era la palabra de Dios. Eran palabras de maldición, palabras hirientes, palabras que quedaban grabadas en los corazones. Y escuchaba por ahí que es como dar golpes o clavar clavos. Veo que hay anécdotas o moralejas. Dice, clavemos clavos cada vez que digamos una palabrota o algo, una maldición, clavemos clavos en una madera. Y después, ¿qué hacemos? Pedimos perdón por el daño que hemos hecho, saquemos el clavo. ¿Qué queda en la madera? Un hueco. Así es en nuestro corazón y en su corazón y el corazón de nuestro ser querido, porque es al que dañamos, es al que maldecimos, es al que insultamos muchas veces. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nuestro corazón está mal. Nuestro corazón, ¿qué dice la palabra? Del corazón salen. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Nuestro corazón está mal. Entonces no podemos dar algo que no tenemos.
No puede fluir algo. ¿Y cuándo fluye? Cuando nos enojamos. Cuando vivimos para nosotros una injusticia. Cuando algo nos molesta. Cuando queremos cambiar una situación y no nos hacen caso, o no nos oyen, o no cambian de actitud, entonces nosotros reaccionamos mal y comenzamos a hablar cosas que no debemos. Entonces, tal poder tiene la palabra, como dice la Biblia. Amén. Dice que es un fuego, un mundo de maldad. Qué tremendo esto, iglesia. Amén. Pero todo fluye ¿desde dónde? De aquí dentro. Amén. Y que Dios nos ayude, iglesia. Porque entre nosotros, en casa primeramente, amén, es donde nosotros debemos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos a nuestro prójimo. Porque ¿qué dice la Biblia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? El que está al lado nuestro, iglesia. Primeramente, el que vive con nosotros. Amén, el que convive con nosotros, a ese es al que primero debemos amar. ¿Y cómo nosotros le amamos? Tratándole con respeto, amén, tratando de conducirle de una forma adecuada, midiéndonos, más allá de que sí, a veces nos agarra la loquera, no sé si usted, pero a mí sí. Pero si usted está enojado, por ejemplo yo, trato de ¿qué? De cerrar esta boca. Porque sé que en ese momento en donde el diablo influye en nuestra vida y nosotros le damos lugar al diablo y comenzamos a atacar y a dañar a quienes no queremos dañar. Entonces, primeramente, ¿a quién herimos y a quién fallamos? Al que está sentado en el trono. Amén. Y Él nos manda a amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿sabe qué es lo lamentable? Y algo que entendí desde un principio. Y si algo, siempre le digo a mi esposo cuando estoy mal, digo, no es tu culpa, el problema está en mi corazón. Tranquilo, teneme paciencia, ya se me va a pasar. Estoy luchando, estoy peleando con esto. Amén. Pero nunca le voy a decir, es tu culpa, porque no. Sé que Dios a vos te perdonó. Amén. Entonces el conflicto es mío. Quien Dios tiene que sanar el corazón es mi corazón, no el de mi esposa. Amén. Entonces, si nosotros estamos atacando, tratando mal, hablando de mala manera, diciendo palabras, ¿sabes qué peor? Tanto yo lo hacía siempre. Y yo no sabía y no era consciente del daño que yo le hacía a mi esposo. Diciéndole palabras hirientes, rebajantes, humillantes. Porque eso es lo que yo le hacía a él. Creyéndome yo más. Que yo la que podía, que yo no necesitaba a nadie. Amén. Y comenzaba yo a humillarlo con mis palabras, a rebajarlo, a herirlo, hasta que Dios abrió mis ojos, hasta que Dios me hizo ver lo mal que yo estaba haciendo y cómo yo estaba dañando al ser que yo decía amar. Porque si decimos amar, porque no demostramos con nuestros actos el amor hacia nuestro ser querido. Cuando Dios abrió mis ojos y verlo a él, porque yo lo vi a él llorar de dolor, de los años y años hiriendo su corazón, maldiciéndolo, diciéndole palabras humillantes, hirientes. En vez de levantarlo, decirle vos podés esforzarte, levantarte, sos un siervo de Dios, no, yo decía, vos sos un siervo de Dios. Porque eso era lo que yo hacía. Y mirá que sos esto y que sos el otro, y bueno, vas a cambiar más. Y sos un orgulloso, un soberbio, y esto y el otro, porque eso es lo que hacemos. Y ni por más que sea verdad, amén, no lo hacemos de la forma adecuada, lo hacemos para herir, porque estamos enojados. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, debemos ser conscientes primeramente de Dios. Y examinar nuestro corazón y pedirle a Dios que Dios limpie el corazón, porque si nosotros estamos hablando de mala manera, nos enojamos, nos irritamos y comenzamos a hablar cosas que después nos arrepentimos, porque después nos arrepentimos, pero ya somos un hueco así, hermanos. Y no alcanza a veces el perdonarme. Nosotros o la persona a la que dañamos tenemos que ir a Dios
y decirle: Dios, sana mi corazón, porque lo que me dijo fulano me duele. Lo que me dijo mengano está acá adentro y me causa enojo. Me siento mal, tengo impotencia. No sé si le pasó, pero a mí sí. Entonces, sí, claro, es fácil. Decimos cualquier barbaridad, pero después decimos: perdóname. Es fácil, ¿no? Pero hicimos un agujero así de grande en la persona. Amén. Y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a nuestro prójimo, al que Dios nos mandó a amar, al que Dios nos mandó a cuidar. Amén, iglesia. Por eso Dios ministraba a mi corazón esta palabra. Pero primero vivamos dentro de casa, porque no sirve nada pararme aquí a hablar lindas palabras, iglesia. No surge efecto si yo no lo vivo en casa. Si yo no cambio mi corazón, si yo no le digo a Dios: limpia mi corazón. Y en el momento en que me agarra la loquera, reacciono y le digo: Dios, sujeta mi lengua. Toma dominio y control de mi mente y de mis pensamientos, y que esta boca, antes de decir algo malo, quede cerrada. Porque debemos ser sabios, iglesia, antes de herir, antes de lastimar al ser que decimos amar. Amén, iglesia, que Dios les siga bendiciendo.